Caserío apartado del Chocó, rodeado de historias que mis tías contaban con voz baja, como si los espíritus pudieran escuchar. Decían que mi abuela llamaba a los que no querían irse. Una forma extraña de referirse a su oficio de partera, pero también a algo más oscuro, algo que solo se insinuaba en las esquinas de las conversaciones. Años después, cuando ella murió y me dejó su casa como herencia, tuve que volver. Y lo que encontré fue mucho más que una vivienda vacía. Tuve que tomar 3 buses y una lancha para llegar. La carretera terminó horas antes, y el resto del camino fue puro lodo y ramas que golpeaban la barcaza. El atrato seguía tan oscuro como lo recordaba, silencioso, aunque siempre en movimiento, como si guardara algo en el fondo, algo vivo. El lanchero, un hombre curtido, no hablaba mucho. Solo me miró una vez, cuando le dije el nombre del caserío. Bajó la mirada, hizo la señal de la cruz y arrancó el motor. Cuando llegamos al muelle de madera, el pueblo parecía detenido en el tiempo. Las casas de tablas colgaban sobre pilotes, el mismo olor a humo y plátano hervido, y las mismas caras, aunque más viejas. Algunos me reconocieron. Me llamaban por mi nombre, pero con una mezcla de cariño y desconfianza, como si no supieran si era el nieto o el regreso de otra cosa. La casa de mi abuela estaba intacta, teñida de verde musgo, con ventanas altas y la puerta principal que se abría sola si no se trababa con una piedra. Al entrar, el aire estaba tibio, no por el clima, sino como si alguien hubiera estado ahí minutos antes. Y el olor no era a encierro, ni a humedad. Era a hojas secas, a leña recién apagada, y a algo más difícil de explicar, como si se hubiera cocinado algo recientemente. La cocina tenía cenizas frescas, y junto al fogón, un pocillo de café medio lleno. No lo toqué, seguí caminando por la casa, reconociendo los cuadros antiguos, la hamaca colgada en el mismo lugar, y el enorme baúl de madera donde ella guardaba todo lo que no debía tocarse. En el cuarto principal, encontré su cuaderno. Era viejo, de tapas negras, con manchas de cera seca y pétalos prensados entre las páginas. Dentro, estaban anotados nombres, muchos nombres, fechas, y frases. Frases como, no cerraron bien el círculo, si no vienen por la sangre, vendrán por el aliento, no pronunciar en voz alta el nombre del último nacido. Esa noche, no dormí, no por miedo, sino por una sensación, una especie de presencia. No había nadie más en la casa, y sin embargo, sentía que si me volteaba muy rápido, podía alcanzar a ver algo, de reojo, algo que se movía justo después de mi mirada. La primera noche fue silenciosa, demasiado. No había grillos, ni gallinas, ni nada. Solo el golpeteo suave del agua sobre las hojas. Me acosté en el mismo catre donde dormía de niño, con la misma cobija que olía al camphor y al perfume leve de mi abuela. Cerré los ojos, y entonces, la escuché. Al principio, pensé que era parte de un sueño. Una voz de mujer, muy bajita, como si viniera desde el fondo de la casa. Me llamaba por mi nombre, 1, 2 veces. Después, un silencio pesado, de esos que parecen tapar la boca del mundo. Y entonces, esa misma voz, más cerca, más húmeda, como si hablara desde un pozo. Me desperté bañado en sudor. No había nadie, pero el aire estaba helado. Al día siguiente, revisé el cuaderno otra vez. Volví sobre las páginas que no había leído bien, y ahí estaba escrito, con tinta corrida, no debe dormir en la cama. La cama recuerda. Intenté no pensar mucho en eso. Tal vez eran delirios. Anotaciones de una mujer vieja, sola, encerrada con sus recuerdos. Pero, en la noche siguiente, el sueño volvió, y esta vez, fue peor. Vi a mi abuela,
Estaba de pie, frente a mí, en medio de la sala. Vestía su bata gris con encaje en el cuello, la misma que usaba cuando recibía partos en la casa, pero no tenía ojos. Solo dos cuencas hundidas, oscuras como carbón, y lloraba sin emitir sonido. Sus lágrimas eran negras. Quise hablarle, pero cuando lo hice, su boca se abrió demasiado, como si se estuviera deshaciendo por dentro. Desperté gritando. Mi garganta estaba reseca, como si hubiese pasado horas hablando, y lo más extraño, era que mis pies estaban mojados, no de sudor, sino de tierra húmeda, como si hubiese estado caminando, afuera. Empecé a recordar cosas de la infancia, cosas que creía olvidadas. No eran recuerdos completos, sino imágenes, momentos sueltos, como si alguien estuviera mostrándomelos de nuevo. Yo, con 6 años, cubriéndome los oídos en mitad de la noche, mi abuela caminando con una vela encendida, y un llanto de bebé, muy agudo, que no venía de ninguna parte, pero lo que más me inquietaba, era que, en esos recuerdos, yo no estaba solo, había más niños, sombras pequeñas, alrededor. Y no hablaban, solo miraban. Pasaron 3 días antes de que encontrara el cuarto. Estaba en el extremo más alejado de la casa, detrás de un armario que parecía estar ahí desde antes que yo naciera. Al moverlo, el polvo cayó en nubes. Detrás, una puerta de madera negra. No tenía manija, solo una cadena rota, y símbolos tallados con algo que parecía un cuchillo. En el cuaderno lo llamaban, en lugar de los llamados, la puerta estaba sellada con cera en los bordes. Intenté abrirla, pero algo la empujaba desde adentro. No era una tranca, era otra cosa, como si la misma madera se negara. Pero esa noche, no pude evitarlo. Me levanté como en trance, sin linterna, sin zapatos. Fui directo hasta la puerta, y estaba abierta. Dentro, había una sola vela encendida, y en las paredes, colgaban muñecos de trapo, decenas de ellos. Algunos tenían ojos de botones, otros, tenían cabellos cosidos a la cabeza, cabellos reales, humanos. En el centro, una cuna, vacía, y encima de la cuna, un nombre escrito en sangre seca, Yaritse. Retrocedí. Me fui de ese cuarto sin mirar atrás. Cerré la puerta como pude y puse el armario de vuelta, pero ya era tarde. Desde esa noche, los sueños dejaron de ser sueños. Ahora, eran visitas. Y no venían solas. Al cuarto día, una vecina me llamó desde su ventana. Doña Ercilia, una mujer menuda, que vivía sola al otro lado del callejón. Siempre había estado ahí, con sus gallinas, su radio vieja y una memoria como piedra. Me ofreció café, lo acepté. En cuanto cerró la puerta, me miró como si supiera todo lo que me estaba pasando. Y dijo, ella no vivía sola. Esa casa, nunca estuvo vacía. Me contó que mi abuela ayudaba a nacer niños. Pero no todos eran de este mundo. Algunos, dijo, eran de los otros, de los que no debían haber cruzado. Le pregunté qué significaba eso, y me respondió, los paría, sí, pero también los atrapaba, los dejaba entre velas y cantos, para que no regresaran. Pero algunos se soltaron. Dijo también algo más, algo que me heló la sangre, a esa casa no se vuelve, y si ya entraste, no vuelvas a salir sin despedirte de los que están ahí. Al 6.º día, algo empezó a cambiar en mí, no me daba cuenta al principio, eran detalles. Me despertaba con ropa distinta a la que me acostaba, las uñas, llenas de tierra, había comida servida en la mesa, y yo, no recordaba haber cocinado. Una noche encontré algo más, una grabadora vieja, de esas con casetes que usaba mi abuela cuando escribía recetas o remedios. Estaba encendida, con una cinta dentro. La reproduje. Era su voz, pero no hablaba español. Cantaba,
o invocaba algo, y al fondo, entre cada repetición, se oían susurros, voces que no eran la suya. Ya está listo, decía una voz. Él no sabe, susurraba otra. Sentí que algo me miraba desde el pasillo. No era una mirada normal, era como calor. Un calor detrás de la nuca. Me paré de golpe, y en la pared, escrita con ceniza, apareció una frase que no estaba antes: si los dejas solos, vendrán por ti. Decidí hacer algo. El cuaderno tenía unas últimas páginas con símbolos, instrucciones, para un ritual. Decía, encender 9 velas, 3 en cada punto cardinal, 3 en el centro, usar sangre propia, leer el nombre de los llamados en voz alta, y cerrar el círculo con fuego. No tenía sentido, pero ya no estaba seguro de que era real y que no. Solo sabía que cada noche, la voz se acercaba más, que ya no eran sueños, y que no era el único en la casa. Lo hice. A medianoche, encendí las velas, me corté el dedo y marqué el suelo como decía, y entonces, la casa cambió. La oscuridad se volvió total, como si la luz no pudiera existir ahí, ni siquiera la de las velas. Solo una sombra densa, que lo cubría todo. Del fondo apareció una figura, mi abuela, con la cara sin ojos, pero esta vez, sonriente. Cargaba un bebé en brazos. No lo mostraba, solo lo sostenía, y me dijo, no los dejes solos. Si los dejas, vendrán por ti. Intenté moverme, pero no pude. Los muñecos colgados en las paredes se movían con ella, tenían vida, me observaban. Y uno de ellos, tenía mi rostro. Quemé el cuaderno, lo lancé al fuego con las manos temblando. Las páginas ardían, pero la última, no se consumía. La saqué con cuidado, estaba tibia, y en ella, solo decía, ya eres parte del círculo. Me fui, tomé una mochila, lo poco que tenía, y salí sin mirar atrás. Pero al abrir la puerta, estaban ahí, todos, hombres, mujeres, niños. Algunos reconocibles, otros, deformes, con ojos vacíos, o sin boca. Eran los llamados, parados frente a la casa, esperando, y no me dejaban pasar. Ahora grabo esto, porque creo que ya no soy el mismo. Algo se metió conmigo, algo me usa, y cuando me oigo hablar, ya no siempre soy yo, a veces, soy ella. No era para ti la casa, pero ya entraste. Ahora, eres parte del círculo.